Hola, mi nombre es Brianny Rivera y el día de hoy voy a hablar sobre el constructivismo en la educación. Como sistema pedagógico, el constructivismo educativo propone entregar al estudiante las herramientas, materiales o recursos para que éste inicie la construcción de su propio aprendizaje, contando en el contexto de aula de clases con la orientación pertinente por parte de los profesores. El constructivismo recibe el aprendizaje como un proceso de construcción autónomo, activo, dinámico y progresivo, un esquema de enseñanza-aprendizaje de interacción y no de recepción pasiva. Los individuos a través de su vida interactúan con el entorno a partir de las cuales se construyen esquemas mentales y esa será la base del aprendizaje en el futuro. Principios del constructivismo. Primero, el sujeto construye el conocimiento de manera activa gracias a la interacción con el objeto de estudio. Segundo, el significado del nuevo conocimiento se adquiere cuando se establece la relación con los conocimientos previos. Tercero, el contexto propicia la construcción del aprendizaje y su significado. Cuarto, aprender implica acción, reflexión y análisis de cada situación en concreto. Cuarto, el maestro, profesor o pedagogo es un facilitador del aprendizaje, pero el alumno lo construye. El proceso de conocimiento es interno. Esto quiere decir que cada persona lo construye a su manera basado en experiencias y conocimientos previos. El alumno posee conocimientos y sobre estos reestructura su experiencia interna. La experiencia y el conocimiento previo favorecen, por sobre la genética, el enriquecimiento de la estructura cognitiva. Es la orientación optimiza la búsqueda del aprendizaje. La instrucción pretende programarlo. Y por último, a partir de las experiencias se construyen esquemas de conocimientos y estos a su vez cambian. Continuar, factores que intervienen en el proceso de aprendizaje. Desde la perspectiva constructivista, en el proceso de aprendizaje intervienen dos factores que no son únicos, pero sí son determinantes. El primer factor son los factores psicológicos. El objeto de conocimiento debe ser significativo y valioso para pasar a formar parte de la estructura cognitiva. Y el segundo son los mecanismos de influencia educativa. Esto quiere decir que el contexto del aula debe ser propicio al aprendizaje y favorecerlo a través de un clima de cooperación que motive al aprendiz. A continuación voy a hablar sobre las características del entorno educativo. El ambiente constructivista propicia el contacto del aprendiz con múltiples representaciones de la realidad. Estas representaciones aluden su complejidad y evita las simplificaciones. Se propone la construcción del conocimiento sobre la base de los conocimientos previos. En los entornos constructivistas priman las actividades significativas genuinas sobre la imposición de contenido. Propone entornos de interacción para resolver las cuestiones y no una instrucción en serie. Los entornos constructivistas estimulan la reflexión, el análisis en base a la experiencia. El contenido y el contexto de los ambientes del constructivismo educativo se orientan con el objetivo de ayudar a construir el conocimiento. Estimula la construcción del conocimiento a partir de la colaboración y la negociación y no de la competencia para lograr reconocimiento individual. Objetivos del constructivismo educativo. Estimular el proceso de aprender a aprender. Dar soluciones a casos y problemas reales. Servirse de ejemplos para lograr el aprendizaje. Identificar, interpretar, clasificar y relacionar información relevante para resolver los casos planteados. Desarrollar actividades grupales para estimular la participación y negociación. Dinamizar el aprendizaje mediante la participación constante del aprendiz, haciendo que éste participe de manera directa. Estimular el desarrollo, autonomía e independencia del aprendiz para que se empodere de su aprendizaje. Que el estudiante sea capaz de contrastar teoría y realidad. Y por último, adecuar los contenidos al proceso de construcción del aprendizaje, que éste sea constante. Por último, vamos a hablar de los principales representantes del constructivismo. Representantes. Entre los principales autores constructivistas se encuentran aquellos cuyo aporte ha influido tanto en el campo de la psicología como en el campo de la educación, con sus investigaciones, términos y conceptos acerca del tema, en particular en campos como la percepción, el aprendizaje, la personalidad, la psicología educacional y la psicoterapia. Como primer ejemplo está Jean Piaget, psicólogo constructivista más influyente. Se centró principalmente en la psicología del desarrollo
prefiriendo el estudio de casos individuales con entrevistas y observación de niños. Quiso comprender cómo el niño construye la realidad y cómo adquiere conceptos fundamentales. Se le puede catalogar como epistemólogo porque sus investigaciones se refirieron a la psicogénesis de la cognición. George Kelly es el más influyente constructivista en los campos de la personalidad y la psicoterapia. Llamó a su teoría alternativismo constructivo. Su postulado fundamental es que los procesos de una persona se canalizan psicológicamente conforme a la dirección según la cual anticipa los acontecimientos. El tercer ejemplo de representante tenemos a Vygotsky. Le da una importancia capital al concepto de mediación. Los procesos mentales pueden entenderse solamente mediante la comprensión de instrumentos y signos que actúan de mediadores. Criticó las llamadas teorías de un solo criterio. Olvida que a partir de un cierto nivel de lo mental, los fenómenos biológicos no los pueden explicar. Y el segundo, porque también era reduccionista e incapaz de dar cuenta del desarrollo. Como último de los representantes está John Dewey. Dewey representa parte de una versión anterior de la orientación racionalista de la educación. Aunque Dewey comenzó como psicólogo, se convirtió en filósofo de la educación y desarrolló una orientación educacional basada libremente en sus primeras críticas de los enfoques analíticos de la psicología que estuvieron en boga a finales del siglo pasado. Muchas de las ideas del constructivismo radical y del aprendizaje contextualizado se pueden encontrar en los escritos de Dewey y uno llega a pensar que los educadores modernos partidarios del constructivismo radical están reinventando la rueda de Dewey. Muchas gracias.